Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos del cuarto grado de primaria. Aquí quienes habla su profesor Jorge Luis Díaz Vargas en clases de recuperación de los días sábados. ¿Ya? Hoy tenemos el curso de química y el tema sería cambios de estados de la materia. ¿Ya? Y para ello vamos a comenzar a explicarles directo a la pizarra. Entonces, nos vamos a la pizarra. Miren, vamos a recordarle, esto de acá como si fueran las moléculas, ¿entendido? Cuando están apiñadas las moléculas, le dije que esto es gracias a una fuerza llamada fuerza de atracción o llamada también fuerza de cohesión. Entonces, cuando todas las moléculas estén así juntas, apiñadas, estamos hablando de qué estado? Del estado sólido. Y ese estado sólido lo tenemos acá, ¿ya? El estado sólido. ¿Ya? Representado, por ejemplo, con un hielo, ¿ya? Es el estado sólido. Pero fíjense con las moléculas cuando se separan. Fíjense, las moléculas ya están que se separan, ¿no? Es porque aquí comienza a haber un equilibrio entre fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, ¿ya? Cuando hay un equilibrio entre fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, entonces estamos hablando de qué otro estado? Claro, del estado líquido. Y aquí lo tenemos, el estado líquido. ¿Entendido? Cuando se eleva la temperatura, estas moléculas más y más se separan. Entonces, van a estar así. Entonces, miren, las moléculas se separan un poquito más, como están mirándolo, ¿no? Entonces, cuando están más separadas las moléculas, es porque aquí el estado que predomina va a ser el estado de gaseoso. Entonces, cuando hay bastante fuerza de repulsión sobre la fuerza de atracción, entonces estamos hablando ya de un tercer estado de la materia, que es el estado gaseoso, acá representado por las nubes. ¿Entendido? Entonces, en resumen, tendríamos los tres principales estados de la materia. Y esos tres estados de la materia son estos tres: sólido, líquido y gaseoso. Un sólido representado por el hielo, líquido, por ejemplo, como el agua que bebemos, y gaseoso como las nubes. ¿Ya? Además, aquí, ¿qué tenemos? Que las fuerzas de atracción son mucho mayores que las fuerzas de repulsión. Acá las fuerzas de atracción son aproximadamente iguales que las fuerzas de repulsión. Hay un equilibrio. Y acá las fuerzas de atracción son mucho menores que las fuerzas de repulsión. En otras palabras, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Un sólido tiene volumen en forma definida. Un líquido tiene volumen. Entonces, volvemos a repetir, alumnos, ¿ya? Estado sólido, acá la forma y el volumen está definido. En el estado líquido, el volumen está definido, pero la forma no está definida. Y en estado gaseoso, la forma y el volumen no están definidos. Ahora vamos a ver cuando estos estados van a cambiar, ¿ya? Ahora, chicos, miren, los cambios de estado, ¿ya? Sólido, líquido y gaseoso. Cuando cambia de sólido a líquido, ¿cómo se llama el cambio de estado? Fusión, ¿ya? Cuando cambia de líquido a gaseoso, se llama vaporización, ¿ya? Hay dos métodos, por si acaso, ¿ya? Acá lo voy a apuntar, ¿ya? Tanto es la vaporización, temperaturas normales, y la otra se llama ebullición, cuando se hierve el agua, por ejemplo, se eleva a alta temperatura. La vaporización puede suceder a cualquier temperatura ambiente. La ebullición, ¿ya? La ebullición, tienes que elevar la temperatura, el agua comienza a hervir y comienza a irse del líquido al gaseoso. Todo esto de acá se le llama evaporización, cualquiera de las dos. ¿Ya? De gaseoso a líquido puede darse de dos formas también, ¿ya? Se llama condensación cuando es en estado natural, como el agua, cuando choca con el vapor de agua, cuando choca con las paredes frías, se convierte en líquido, ¿ya? Pero cuando el gas, su estado natural no es el líquido, ¿ya? Se tiene que licuar, así de que hay otra manera también de convertir el gas a líquido que se llama licuación, ¿ya? Estos son para gases especiales, tales como el nitrógeno,
tales como de repente el gas propano que utilizamos para cocinar, también se licúa, ¿ya? El líquido a sólido, el paso se llama solidificación. Solidificación. De sólido a gaseoso se llama sublimación directa. Sublimación directa. ¿Ya? Y de gaseoso a sólido se le llama sublimación indirecta. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Y ahí está el cuadro. Voy a repetir. Sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso puede ser, se llama evaporización. Puede ser ebullición o vaporización. Vaporización, temperatura normal. ¿Ya? El cabello, por ejemplo, cuando tú te lavas el cabello, se seca, no es necesario que tú te lo agarres, te lo calientes o te lo hiervas, no, se evapora nada más el agua. Cuando el piso está trapeado y quiere que se seque, también se evapora el líquido. La ropa cuando está en el correr también se evapora el líquido. Ebullición, cuando se eleva a altas temperaturas, por ejemplo, cuando el agua se le coloca en el tacho, en la olla, comienza a ebullicionar. Entonces, estas elevadas temperaturas, temperaturas normales, ambos se llaman evaporización. ¿Ya? Evaporización. Evaporización. ¿Ya? Ahora, de gaseoso a líquido tenemos dos métodos. Dice. Cuando es en forma natural se llama condensación. Pero cuando el gas, su estado natural, no es el líquido y se trata de convertir el líquido como sea, entonces se baja a altas presiones, a bajas presiones, y eso se llama licuación, tales como el gas nitrógeno o el gas propano que utilizamos para cocinar. ¿Ya? Esos gases se licúan. Ahora, de líquido a sólido se comienza a solidificar. ¿Ya? De sólido a gaseoso se llama sublimación directa. Un ejemplo de sublimación, por ejemplo, es el hielo seco, la naftalina. ¿Ya? De gaseoso a sólido se llama sublimación indirecta. Ahora vamos a resolver ejercicios. Comenzamos con ejercicios trabajando en clase. ¿Ya, chicos? ¿Cuántos estados de la materia existen generalmente en nuestro planeta? ¿A qué es relativo la pregunta? ¿Ya? Porque nosotros estamos estudiando que existen 3 estados. Pero ayer le dije que existen, ya la clase anterior le dije que existen en verdad hasta 4 estados, ¿ya? El sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Así que para nuestros estudios, como están en cuarto, todavía no nos explican el estado plasmático, sería la respuesta 3 estados nada más, ¿ya? Siguiente ejercicio, miren. En los glaciares de los polos norte y sur, en los nevados y cordilleras, encontramos al agua ¿en qué estado? Claro, ¿te acuerdas de los bloques de hielo? Claro, esos están en estado sólido. ¿Ya? Los glaciares de los polos del sur y del norte y los nevados están en estado sólido. Son grandes bloques de hielo. Siguiente ejercicio. 4. En nuestro río Amazonas o en el lago Titicaca encontramos al agua ¿en qué estado? Eso se encuentra el agua en estado líquido. El agua que se encuentra, el H2O que se encuentra en los ríos, en los lagos, es porque está en estado líquido. ¿Ya? Siguiente pregunta. Miren, cuando el agua pasa del estado líquido al estado sólido, ¿cómo se llama? ¿Ya? El cambio de estado. Ese se llama solidificación. La solidificación. Se solidifica el agua, ¿ya? Se llama paso de estado llamado solidificación. Acá, el paso del agua en el estado líquido al gaseoso se conoce con el nombre de líquido al gaseoso, se llama el nombre de, ya hay dos nombres, dije, ¿no? Vaporización, inclusive también podría ser ebullición, ¿ya? Esta es la temperatura normal y este es cuando se eleva a alta temperatura. En la 7, justamente existe la palabra vaporización como respuesta, ¿ya? También hubiera sido ebullición. Ejercicio 9. La sublimación indirecta se realiza cuando el material pasa del estado gaseoso directamente al estado sólido, ¿ya? No olvidar.
¿ya? La sublimación indirecta se realiza cuando pasa la materia del estado gaseoso directamente al estado sólido. Falta un ejercicio más todavía, ¿ya? Se me acabó la pizarra. La 10. La volatización se produce cuando un líquido se convierte en vapor a temperatura normal, ¿ya? A temperatura ambiente. Por ejemplo, hay líquidos tales como el thinner o el alcohol que ustedes lo pueden dejar a la intemperie, o sea, sin taparlo, sin nada, lo dejan y al rato comienza a desaparecer. Es porque estos líquidos son volátiles. Rápido pasan del estado líquido al estado gaseoso a temperatura ambiente. ¿Entendido? ¿Ya? Así de que y sucede también con la gasolina, con el thinner, con el alcohol, con la benzina. Son líquidos volátiles. ¿Entendido? ¿Ya? Ya pues niños, entonces ahí sigan ustedes con la parte, sigo practicando, ¿ya? Y nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ya? No olviden pasarme los trabajos, ¿ya?